Ok. Ahora vamos a ver. ¿Qué versión de Corel tenés? Ah, ok. Ah, bien. Sí, qué raro, puede ser el mismo que tengo yo. El 2023. Ventanas acoplables. Tendrías que tener vista. Lo que sí, o sea, ¿te aparece toda la lista completa? O sea, tenés historial, script, aprender. Estas opciones las tenés más abajo. Fíjate, porque muchas veces puede ser por el tamaño de la pantalla. De repente, si la pantalla es un poco más pequeña, no te aparecen todas las opciones. Acá, bueno, a mí en la pantalla entra toda la información y me aparece. Si no, lo que tenés que hacer es, cuando vas a ventanas acoplables, fijarte si abajo de todo no tenés alguna flechita, como fuese esta flechita, pero apuntando hacia abajo. Hola. Hello. Hola, Ivana. Fíjate, Mary, y avísame. Elizabeth, ¿alguna duda o que quieras consultar? Ok. ¿Y te aparecen estas opciones por encima de vista? Activos, bandeja, enlaces, orígenes, historial, script. Fíjate si estos te aparecen. Historial, script, aprender. Ok. Bien, entonces, otra cosa que puedes hacer, porque también pasa, la barra de tareas, que es esta barra que se encuentra acá, muchas veces está tapando parte de lo que es el menú. Intenta lo siguiente. Podés restaurar, paso número 1, probar de restaurar la ventana. Achicás un poquito la ventana de Corel y desde acá te fijas a ver si se extiende mejor la lista, o sea, si podés visualizarlo mejor. Esa es una parte. Después, por otro lado, esta barra de tareas que tiene Windows en la parte inferior se puede cambiar de posición. Lo que tenés que hacer primero es lo siguiente. Le haces clic derecho en una parte vacía, o sea, donde no tengas ningún icono. Acá yo, por ejemplo, tengo activada la opción bloquear, entonces no me permite moverlo. Si esto está tildado, le haces un clic con el botón principal, con el izquierdo, para desmarcarlo. Fíjate que ahora cuando doy clic derecho ya no aparece más. Y ahora, con el botón izquierdo y sin soltar, con toda la paciencia, cariño y amor del mundo, mantenés presionado y trasladás. Podés colocar esta barra de inicio en el lateral izquierdo, en el lateral derecho o en la parte superior. Cuando lo sueltes, fíjate de volver a entrar, a ver si ahora te aparece el resto de las opciones. Primero tenés que desbloquearlo. Pasa en Corel, en Illustrator y también en Photoshop, que algunas herramientas aparecen ocultas, pero en Photoshop aparece una flechita. Voy a dejar los valores por defecto, modelo color CMYK, y voy a trabajar con esta medida, que sería la hoja A4. Acá, lo primero que voy a hacer, yo estoy viendo la figura y no es un rectángulo, sino que es un cuadrado. Con la herramienta rectángulo y la tecla control presionada,
Tengan en cuenta la tecla control, es esta que se llama acá, CTRL. Tienen dos, en la mayoría de los teclados, cualquiera de los dos. Mantienen presionado y a la hora de dibujar les va a estar dibujando ya directamente el cuadrado. Sueltan el botón principal del mouse y después sueltan la tecla control. Esta es una opción. Si no, la otra opción es dibujamos un rectángulo de cualquier medida, le damos una medida, por ejemplo le doy una medida de 20 por 20 para asegurarme que sea un cuadradito, y luego con la herramienta de selección lo estiro, pero no se olviden que para mantener las proporciones tenemos que usar los puntos de las esquinas, o sea, los tirantes de las esquinas, para que me estire tanto de ancho como de alto. Lo importante es que les quede un cuadrado. Tampoco me dice si tengo que trabajar, si la hoja tiene que estar en vertical o en horizontal. Yo ahora la voy a cambiar y voy a decirle que la hojita va a estar en horizontal, para tener un poco más de espacio. Y acá ya tengo directamente mi cubo. Y le voy a dar un color. Esta medida es la medida que ustedes quieran. Es lo mismo en el caso de los colores. Acá les muestra un color base, pero ustedes pueden colocar el color que más les guste. Yo acá voy a hacer los mismos colores. Y listo. Lo que sí tienen que recordar es, cuando tengan que cambiarle las medidas a un objeto y te quieran cambiar ancho y alto, asegúrense que este candado que se encuentra acá esté abierto, o sea, esté de esta manera, porque recuerden que si el candadito se encuentra cerrado, significa que va a mantener las proporciones. Entonces, ¿qué quiere decir mantener las proporciones? Que si yo cambio el ancho, en proporción se va a estar cambiando también el alto. Y si yo quiero decir no, el ancho va a tener una medida y el alto voy a escribir yo manualmente la medida, este candado tiene que estar abierto para que rompa esa proporción y me deje colocar manualmente los valores que yo quiero. Lo que sí tienen que recordar después es, a medida que ponen los valores, presionar la tecla Enter para confirmar ese cambio. Entonces lo primero que se arma es el recuadro. Adentro tenemos un montón de cuadritos con distintos colores. Lo que voy a hacer yo es tomar una captura de pantalla, y para tomar una captura tenemos varias opciones. Dentro del teclado hay una tecla que se llama Ink-Paint, que para quienes tienen Windows 11, las últimas, no sé si ya está la actualización puesta, cuando presionan Ink-Paint les va a ejecutar la herramienta de recorte y anotación. O sea, que va a tomar la captura y va a abrir esta aplicación. Para quienes tenemos Windows 10 o versiones anteriores, al presionar esta tecla simplemente se hace una captura de pantalla de lo que estamos visualizando. Es como cuando hacemos una captura de pantalla del celular, sale toda la pantalla entera. Una vez que presioné esa tecla, una vez solita, voy acá en Corel y voy a pegarlo. Puedo ir al menú edición pegar, o en la barra estándar tenemos acá el icono pegar, clic derecho pegar, o el atajo de teclado control V corta. Y me va a traer directamente la imagen. Obviamente me trajo absolutamente todo lo que estoy viendo en pantalla. Una vez que lo traigo, ¿qué tengo que hacer? Ir con la herramienta de recortar. Esto es, si no quieren ver toda la pantalla. A mí, por ejemplo, preferiría ver solamente lo que voy a dibujar y no el resto de la pantalla. Entonces, lo que tengo que hacer es, con esta herramienta, selecciono el área que quiero que quede en la pantalla, hago doble clic después dentro y me queda únicamente el área recortada.
esta es la opción que yo más voy a estar utilizando para traer las imágenes. ¿Qué otra opción tenemos? Dentro de Windows tenemos una herramienta, en el caso de Windows 10, recorte y anotación, que le llamamos directamente. Podemos ir al icono buscar, que se encuentra en la parte inferior, o hacer un clic en el botón inicio, es lo mismo. Escriben recorte y automáticamente les va a salir la aplicación recorte y anotación. Voy acá al botoncito que dice nuevo, y la diferencia con la tecla de imprimir pantalla es que yo puedo elegir qué área quiero recortar. En vez de que me tome toda la pantalla entera, digo no, yo solamente quiero que me tomes esta parte. Y listo, ahí lo tenemos. Voy a probar a ver si me deja copiar esta foto así como está para llevarla a Corel. Y ahí está, ahí me lo llevo. Y ahí ya tengo todo recortadito, mucho más fácil. Y este, chuchis. Porque en varias ocasiones vamos a necesitar, en vez de tener que ir al PDF, regresar, muchas veces es más cómodo tenerlo ya directamente en nuestra área de trabajo. Y nos sirve de referencia también para poder, el día de mañana, si yo quiero exactamente los mismos colores que están en la foto, yo tengo una herramienta que se llama cuentagotas, el cual me permite capturar los tonos de color. Así que también sirve tener la captura junto con el documento. Imprimir pantalla. ImpPant. O sea, aparece las siglas ImpPant. Pero si tienen Windows 10 y les resulta más cómodo, recorte de anotación es mucho más rápido. ¿Alguna duda con esta parte de la captura? No se ven que cualquier cosita que no entiendan, me preguntan. Bien. Bueno, continuamos. Una vez que ya más o menos tengo preparado el documento, ya traje la fotito que voy a usar de referencia, ya hice un dibujito, antes de continuar ya lo voy a guardar. Como siempre le digo a todos los alumnos, no esperen a último momento para guardarlo. Como recomendación, en caso que sea la primera clase, igualmente en la clase anterior yo ya lo había dicho, pero lo repito, tengan creada una carpeta para el curso. De esa manera, ustedes saben que van a tener sus trabajos dentro de una carpeta llamada CorelDRAW y no van a tener de repente todo esto en documentos, un montón de archivos. Entonces siempre va a ser más cómodo que esté todo en un solo lugar. Y listo. Bueno, vamos a continuar. Ya tengo el fondo y ahora tengo que hacer estos cuadritos. A modo de recomendación, nosotros podemos bloquear los objetos. Tengamos en cuenta el siguiente detalle. Acá yo tengo que dibujar o colocar elementos encima de otros objetos. Entonces puede ser que sin querer de repente se desplazó. Yo lo había ubicado re lindo, bien posicionado, y por querer seleccionar otro elemento terminé moviendo otra cosa. Los objetos se pueden bloquear. Yo puedo hacer clic derecho sobre la forma y del menú elegir la opción bloquear. Y van a salir unos candaditos. Lo que sí, tengo que acordarme después que esto está bloqueado y no se puede mover. Después tendría que hacerle clic derecho al objeto y desbloquearlo. Así no se va a estar moviendo accidentalmente. Ahora, tenemos estos cuadritos. Nosotros vimos que podíamos hacer un cuadrito y duplicarlo. Le pongo duplicar. Y una particularidad que tiene esta tecla de duplicar es la siguiente. En el momento que duplicamos la primera pieza, si yo esto lo desplazo y lo posiciono justo acá al ladito bien pegado,
la próxima vez que duplique un elemento, recuerda la distancia que tiene que haber entre un objeto y otro. Entonces de esa manera, ahí consigo que tengan todos la misma distancia. Lo mismo si yo ahora vuelvo a duplicar y los posiciono uno debajo del otro. Vuelvo a duplicar, o sea, tengo que asegurarme que estén bien posicionados para poder duplicarlos. Si al momento de duplicarlos yo lo posiciono y digo, bueno, más o menos me parece que está a la misma altura, y de repente está un poquito más desplazado, cada vez que yo lo duplique se va a estar desplazando cada vez más. Entonces fíjense que empecé acá y terminó allá abajo. Entonces tengan cuidado con el duplicar. Si bien parece fácil, y es como que simplemente con duplicar ya podemos tener lo que es el tablero hecho, hay otra herramienta que lo va a hacer mucho más fácil, que es la herramienta la vamos a encontrar acá donde está el polígono. Mantenemos presionado y tenemos el papel gráfico. Vamos a encontrar acá. En el momento que hacemos un clic en la parte superior donde están las propiedades, le vamos a indicar la cantidad de columnas y la cantidad de filas que tenemos. A diferencia de la herramienta estrella y la herramienta polígono o estrella, cuando nosotros dibujamos el objeto, podíamos cambiarle igualmente sus propiedades y decir, bueno, dibujé una estrellita de 5 puntas y igualmente la puedo cambiar por 8, por 10 o la cantidad que sea. En el caso del polígono lo mismo, yo terminé de dibujarlo y a pesar que está dibujado ahí, yo puedo continuar editándolo. En el caso del papel gráfico, no. Yo previamente ya tengo que indicarle cuántas filas y columnas quiero, ya que si yo lo hago así y de repente me arrepentí y digo, ay no, quería más columnas o más filas, yo le agrego acá más columnas, pero fíjense que no se actualiza. Por ese motivo, cuando yo selecciono papel gráfico, lo primero que hago antes de dibujar es decirle la cantidad de filas y columnas que va a tener, que en este caso son 8. 8 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 8 filas. 8 por 8. Con la tecla control presionada nuevamente, mantengo presionado el botón principal y lo dibujo. Si me cuesta utilizar la tecla control, porque no me acostumbro todavía, lo que puedo hacer es asegurarme que desde el menú ver, encajar en objetos, tenga esta tilde, o sea, este tildado. Si esto está tildado, significa que yo puedo ir a la esquina de este recuadro que ya está armado y lo hago de esquina a esquina. Y de esa manera, como en un principio ya lo habíamos dibujado y sabíamos que era un cuadrado, al momento de dibujar esta cuadrícula, también sabemos que es un que se mantienen las proporciones. Voy a darle un color. Ahí está. Lo que sí, si lo hacemos de esta manera, con la tecla Shift presionada, porque si yo voy a una esquina y lo achico, se va a estar achicando desde la esquina que seleccioné en dirección opuesta. Si yo voy en esta esquina, se achica y va en esta dirección. Entonces, en cambio, si yo mantengo presionada la tecla Shift, en algunos teclados les puede aparecer que dice Mayús, no Block Mayús porque no es lo mismo, Mayús solito o una flechita que apunta hacia arriba. Siempre van a tener dos, una de este lado y otra debajo de la tecla Enter. Es la misma. Esa tecla se llama Shift. La mantienen presionada y desde la esquina, fíjense cómo cambia el cursor. Acá tenemos dos flechas. Mantengo Shift, voy a la esquina y aparecen 4 flechas. Significa que va a estar cambiando proporcionalmente el ancho y el alto. Y ahí suelto el Shift. Cualquier cambio chiquitito, siempre voy guardando. ¿Les gustan los atajos de teclado? Al guardar pueden usar Control S
y ya van guardando. ¿Alguna duda con el papel gráfico? Te hago una consulta. Dime. En el caso, por ejemplo, de que tengas que hacer, no sé, todas estrellas sobre un cuadrado, ¿también podés usar el papel gráfico y cambiarle la forma o el papel gráfico solo hace cuadraditos? No, el papel gráfico solamente hace cuadraditos. Lo que sí, si de repente tenés que llenar esto de estrellas, como nos va a pasar acá en el caso del círculo, ahí podés usar la opción de duplicar. Colocarías acá la estrella, vamos a ponerla de un color, la posicionarías, tenés que agarrarla desde el centro, ese es el único detalle, tenés que agarrarla bien desde el centro y colocarlo en el centro del recuadro. Por eso es muy importante que las opciones de encajar estén activadas. De esa manera sabemos que se van a estar encajando. Y después, desde acá, esta estrella, al duplicarla, la agarras también desde su centro. Nuevamente, y la posicionas en el centro. Por lo tanto, las próximas veces que lo dupliques, te va a quedar de esta forma. Perdón, ¿cómo es la opción duplicar? Desde el menú Edición, Duplicar, o el atajo de teclado Control D. Perfecto, gracias. No, de nada. Lo que sí, en el momento que lo posiciones, tiene que estar correcto. Pues lo moviste un poquito más arriba o más abajo y los próximos te van a quedar torcidos. Sí, consúltame. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Okay. Bueno. Acá yo lo voy pintando y me pinta todo completo por igual. Hay dos formas de poder pintar lo que sería esta cuadrícula con papel gráfico. Voy a hacer acá una copia. Una opción, pero esto es porque tengo acá esta miniatura con estos colores. Si yo no tuviera esta captura de pantalla, yo tendría que tener ya los colores previamente preparaditos. Es decir, bueno, este va a ser el color que necesito. Por ejemplo, acá, bueno, ya está en amarillo, necesitaría solamente un color. De repente necesito el verde y quiero un tono de verde. Ahí, este verde, por ejemplo. O, vamos a hacer otra copia, quiero el otro tono de amarillo, que es un amarillo medio apagado. Este. Por eso se recomienda siempre desde un principio, aunque sea darle el color base. Acá son dos tonos, o verde o amarillo. Entonces yo le doy o a todo verde o a todo amarillo. Entonces me estoy ahorrando después de pintar el otro. Una de las opciones para poder pintarlos es la siguiente. Yo voy con el cuentagotas, hago un clic en el color y en el momento que hago un clic en el color, el propio cuentagotas se convierte en un bote de pintura. Y ahí puedo hacer clic e ir pintando. O sea, todo con el propio cuentagotas se convierte en esta herramienta. Ups. Bien, acá por ejemplo me equivoqué en un color. Entonces, desde la barra de herramientas, regreso, capturo el color que necesito y después lo pinto. Acá por ejemplo le pinté el contorno, así que tendré que ir con el cuentagotas en color negro e ir y tratar de hacer clic justo en el contorno. Ahí está. Y ahí lo conseguí. Esta sería una de las formas de poder hacerlo. Cuentagotas, clic en el color que necesito y pintar. Pero ¿qué pasa? Para usar el cuentagotas, yo sí o sí previamente ya necesito tener el color.
Porque cuando tengo el cuentagotas me dice, bueno, ¿qué color querés utilizar de todo lo que tenés en la pantalla? O sea, en mi área de trabajo, no por fuera. Fíjense que el icono del cuentagotas simplemente aparece mientras yo esté en el área de dibujo. Esto por un lado. La otra opción es desagrupar estos objetos. Lo que hace el papel gráfico son un montón de cuadraditos que están agrupados. Entonces yo, para poder separarlos y desagruparlos, tengo que hacer o clic derecho en la figura y elegir la opción desagrupar, o ir al menú objeto, agrupar, desagrupar, o desde la barra de propiedades, acá tenemos el botón para desagrupar. O sea, tienen tres opciones. La más rápida es hacer clic derecho, desagrupar, o, si se acuerdan los atajos de teclado, control U, y ahí desagrupamos todo. Cuando desagrupo esta figura, aparecieron un montón de puntitos blancos que antes no estaban, indicándome que estas figuras ya son individuales, o sea, no es un conjunto, no es que están todas. Ahora son todas individuales. Pero siguen estando seleccionadas. Si yo, por ejemplo, hago clic en cualquier otro color, me los sigue pintando todos juntos. ¿Por qué? Porque todos juntos están seleccionados. Entonces acá, una vez que yo lo desagrupé, con la propia herramienta de selección hacen un clic izquierdo afuera, para que no haya nada marcado. Y después seleccionamos y pintamos. La ventaja que tiene de desagruparlo, la ventaja entre comillas a diferencia del cuentagotas, es que yo puedo ir con Shift presionado e ir seleccionando las distintas formas y las voy pintando. Pero es más o menos como lo que hacíamos acá, que íbamos una por una pintándola. Acá tenés que seleccionarlas y después pintarlas. Si me equivoqué en alguna selección, con la misma herramienta, o sea, con la misma tecla Shift presionada, hago un clic en el cuadradito que considero que seleccioné mal. Ahí está. Entonces tienen dos herramientas, dos opciones. O usar el cuentagotas junto con su bote de pintura para pintarlo, o desagruparlo y pintar las piezas por separado. Yo siempre les voy a mostrar distintas opciones para poder hacer exactamente lo mismo. Después cada uno dice, no, la verdad que la persona me mostró dos opciones, pero esta opción es mucho más rápida, o retuve más la información y me llegó y me acuerdo cómo hacerlo de esta forma. O sea, eso después lo van eligiendo ustedes las herramientas. Alma, consúltame. Lo estoy haciendo al mismo tiempo que vos y pinté el contorno de un cuadradito sin querer. ¿Cómo te vuelve a cambiar el color? No, un problema. ¿Lo hiciste con el cuentagotas o directamente seleccionando de la paleta? Con el cuentagotas. Bien. En el caso del cuentagotas, elegís, te acercás a alguno, elegís el contorno negro, le haces un clic. Y fíjate que cuando vas con el botecito de pintura, te aparece en el icono, acá me aparece el recuadrito relleno de negro. Y cuando te aproximas en un borde, cambia y ahora el recuadrito está vacío y simplemente me muestra un contorno. Significa que el color negro va a pasar al contorno. Bien, entonces aquí vimos las dos formas. Si me preguntan a mí cuál es la más rápida, la verdad que usar el cuentagotas y el bote de pintura me resultó bastante sencillo. Lo único, el detalle que de repente capaz que se escapa algún bordecito y sin querer lo pintamos. Pero más allá de eso, funcionó bastante rápido. Y acá, al estar todas las piezas individuales, también puede resultar también sencillo, porque al estar individual, si de repente me equivoqué en algún contorno, la única forma de equivocarme es que yo haya hecho clic derecho sobre el color. Esa es la única forma que yo me equivoque y le cambie el color de contorno.
¿sí? Pero en este caso el contorno no me voy a confundir. Chuchis. Ya tengo todos mis cuadraditos. Tengan en cuenta que, por ejemplo, esta distancia no me dice de cuánto es. Así que yo en este caso lo voy a dejar con esta distancia. Si lo quiero achicar un poquito más, selecciono todo. Y siempre con Shift presionado para mantener las proporciones lo voy achicando. Pero no hay ningún problema. Ahora, yo voy a necesitar colocar estos círculos dentro. Va a ocurrir lo siguiente, como yo les venía comentando. Si de repente el círculo yo necesito moverlo, sin querer puede ser que mueva una pieza. Ya sea porque están desagrupadas o de la otra forma. Acá están todas las piezas agrupadas, pero igualmente cuando lo muevo se va a mover todo junto. Entonces lo que tengo que hacer es, así como bloqueé el recuadro violeta, selecciono todas estas piezas y bloqueo todo completo. Entonces selecciono todo y puedo bloquearlo así como está, clic derecho y lo puedo bloquear. Antes de bloquearlo, lo que yo les recomiendo es, si usaron cuentagotas y bote de pintura, hacen clic derecho y lo bloquean directamente. Pero si lo desagruparon previamente, antes de bloquearlo, vuelven a agrupar todas las piezas para que no se desarmen y luego lo bloquean. Nosotros primero desagrupamos para poder pintar y ahora agrupo y después lo bloqueo. Una vez que lo tengo, voy a hacer el círculo. Acá la elipse. Voy de esquina a esquina. Ahí ya tengo el círculo entero. Voy a darle un colorcito. Y con la tecla Shift presionada voy achicándolo un poquito. Ahí estaría. Ya lo tengo. Y lo que voy a hacer es duplicarlo. Menú edición, duplicar, control D. Ahí aparece la figura y desde el centro lo posiciono en el centro que está acá. Mantengo presionado control y sin soltar aprieto la D varias veces. Fíjense que acá se está colocando, pero se colocan las piezas una al lado del otro. Yo necesito que se coloquen solo en las verdes. Entonces, cuando lo duplique, lo voy a agarrar del centro y lo voy a trasladar a este que está acá. Y ahora, control D, control D. Listo. Selecciono todas las que ya están armadas. Control D. Y desde el centro lo coloco. Control D. Y desde el centro ahí los coloco. Y listo. Ahí ya tengo las piezas celestes. Para hacerlos de abajo, yo podría tranquilamente agarrar una, cambiarle el color y hacer lo mismo que arriba. Control D y empezar. Hago un clic y repito el mismo proceso. Pero no se olviden que yo puedo seleccionar todas estas piezas que ya están armadas. Control D, ubicarlas y simplemente cambiarles el color. Entonces ahí ya lo tenemos. Este es un método. Ahora les voy a mostrar, voy a continuar con el resto del espiral, pero después voy a deshacer todo porque les quiero mostrar otra forma también de hacerlo. Acá ya hice los circulitos, los dupliqué y los posicioné. Y les fui cambiando el colorcito de cada uno. ¿Qué me falta? Ahora me falta hacer, o sea, repetir el mismo proceso con los espirales. Me voy a guardar un circulito para después. Nosotros, antes de continuar, tenemos la opción, en vez de duplicar, de copiar y pegar. O sea, yo puedo ir a menú edición, copiar, y puedo ir acá y pegarlo. ¿Cuál es la desventaja que tiene?
al momento de pegarlo se pega exactamente en el mismo lugar. Entonces cuando yo lo posiciono, copio y pego, y se copia y pega en el mismo lugar. Entonces yo después tengo que ir a la pieza y moverla. Por eso no usamos la opción de copiar y pegar y utilizamos esta opción de duplicar, para que se desplacen y se posicionen automáticamente. Ahora, para las espirales, tengan presente el siguiente detalle. Lo último que utilicé fue papel gráfico. Entonces, el icono que va a estar acá va a ser el del papel gráfico. Mantengo presionado y ahí tengo la espiral. Si no, por defecto, siempre acá va a estar el polígono. Y espiral. Acá lo mismo, de esquina a esquina. Y con Shift lo voy achicando. El problema que tiene el espiral con respecto al resto de los objetos es que el espiral es simplemente un contorno, o sea, esto no tiene relleno, solamente una línea. Entonces, a veces puede ser un poco más complicado seleccionar y moverlo. Si yo estoy demasiado lejos y no apreté correctamente sobre el espiral, puede ser que sin querer termine moviendo otro elemento. Por ejemplo, acá me posicioné acá afuera, donde no está el espiral, y terminé moviendo el círculo. Por eso estamos bloqueando los objetos para que no ocurran esos accidentes. Una vez que tengo uno, si lo quiero hacer un poco más grueso, pues digo, bueno, quiero que el contorno no sea tan finito, quiero hacerlo un poco más gruesito, como está acá. Todos los objetos de dibujo tienen una propiedad que es el contorno o el trazo, dependiendo si en algún momento utilizaron Illustrator, es exactamente lo mismo, contorno y el trazo. Y desde acá le vamos asignando un grosor. Cuando yo quiera pintarlo, hago clic derecho para cambiarle el color de la línea. Si hago clic izquierdo, se van a fijar que no hace absolutamente nada. El espiral por defecto es una forma que está abierta. Y en CorelDRAW las formas abiertas no se rellenan, cosa que no ocurre con Illustrator, ya que en Illustrator tranquilamente podemos rellenar figuras que no están cerradas. Una vez que tengo la espiral, no se olviden siempre de acercarse con la ruedita. No trabajen desde lejos, si es necesario acercarse, se acercan, no hay problema. Una vez que tengo una espiral, Control D y lo posiciono. Y ahí de vuelta, Control D, Control D. Ahora, yo los círculos los círculos no los bloqueé. Entonces si yo hago esto para duplicarlos, me los va a estar duplicando junto con el espiral. Segundo motivo por el cual bloquear es importante tenerlo en cuenta. Entonces después tendré que ir con toda la paciencia y la tecla Shift haciendo clic en el espiral y después con Control D duplicarlo. Control D y duplicarlo. Y después lo mismo acá, Control D e ir duplicándolo. Todo haciéndolo por partes. Todo por etapas. Esta es una opción. Opción número 2. Chauchis. Opción número 2. Ya preparo los círculos que voy a usar desde afuera. Una vez que tengo los círculos ya preparaditos, voy a posicionarlos para que al momento de hacer el espiral, más o menos tener el mismo ancho. O desde afuera con la tecla Control los voy haciendo. Pero acá me resulta más cómodo posicionarlo y después con el espiral dibujarlo. Presiono Shift y lo voy achicando un poquitito. Bien. Este mismo espiral lo duplico y me lo llevo acá al rojo. Le doy el contorno
de un punto, más o menos, y azul, y a este lo mismo. Si a uno le dio un punto, al otro también le voy a dar un punto. Y amarillo. Listo, ya los tengo preparados. Si yo los muevo, se mueven separados. Lo que tengo que hacer es seleccionarlos, clic derecho, agrupar. Seleccionarlos, clic derecho, agrupar. O control G. Ya los tengo listos, por lo tanto los voy a llevar a donde corresponde. Busco el punto medio y lo coloco. Haga lo mismo. Bueno, fue suerte. Ahí está. Y ya lo coloco. Una vez que ya lo tengo, control D. Control D, control D. Control D. Control D. Y ya los tengo listos, con el espiral incluido. Control D. Posiciono correctamente. Control D, control D. Selecciono todo. Control D. Tic. Control D. Tic. Y ahí lo tengo. Esta opción a mí me resultó un poco más rápida, porque hice las formitas afuera, les puse el espiral, es como que armé todo y después directamente lo trasladé ya armado y después lo fui duplicando. En cambio de la otra forma, haciendo el círculo por un lado, después los espirales, si yo no bloqueaba los círculos, cada vez que quiera mover el espiral o seleccionarlo, iba a estar seleccionando también el círculo cada vez que yo lo quisiera posicionar. Tiene las dos alternativas. Lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. O armar las piecitas afuera y después trasladarlas, o armarlos y posicionar todo por etapas. Primero el círculo, después las elipses, después las espirales. Sí. Lo que tenés que tener después, al momento de dibujarlo, es la precaución de partir desde el centro de la figura. Entonces, una vez que te aparece el centro, recién ahí puedes apretar Control Shift y poder dibujarlo. Pero por eso siempre los ajustes es importante que estén activados. De todas formas, más adelante, si no es que... sí, vamos a ver el tema de las alineaciones de los elementos, ya que los objetos se pueden alinear junto con otros. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Cómo vamos? ¿Algo que necesitan que vuelva a repetir? Aquí. Bien. Yo entendí bien, pero lo que sí voy lento haciendo las cosas. No, un problema. Sí. Yo lo que te puedo asegurar que diseñando en Core el cuadradito por cuadradito me he quemado las pestañas en algunas cosas. Yo hago sublimaciones y esto me está salvando la vida. Ah, perfecto. Excelente. Bien. Bueno, este ya estaría terminado. Chauchis. Y se guarda. Vamos más para abajo. El siguiente ejercicio, que es el práctico número 5, dice Damero, pero en realidad es el Pac-Man. Se van a dar cuenta que van a tener que hacer algo muy parecido a lo que realizamos recién, ya que vamos a tener, en principio, un recuadro que me va a servir como un fondo, y dentro
tenemos los distintos cuadraditos. Lo que sí tienen que asegurarse de contar la cantidad de columnas y la cantidad de filas. Sí, esa es la parte más importante. En caso que no llegue a hacerlo todo completo, voy a hacer aunque sea la mitad, ¿no? Para que tengan una referencia. Y voy a armar los fantasmitas para que sepan cómo hacerlos. Es simplemente utilizando rectángulos y círculos. Pero hay un par de herramientas que no vimos que les van a venir muy bien para poder armarlo. Entonces vamos por partes, vamos a contar. Son 27 columnas. Y 17 filas. Así que en uno nuevo, este ya, mirándolo, sé que tengo que trabajarlo en horizontal. Y acá, la última herramienta que usé fue el espiral, entonces mantengo presionado y con papel gráfico, ahí ya lo voy a colocar. Entonces eran 17 filas y creo que eran 27 columnas. Bien, acá voy a tener un pequeño problema. A diferencia de el recuadro anterior, el tablero de damas tenía la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Entonces, en el momento que lo íbamos a dibujar, no íbamos a tener ningún problema con las proporciones. En cambio, si yo acá mantengo presionado control, me va a dibujar, está bien, un recuadro, pero como la cantidad de filas y columnas es distinto, me va a estar diseñando rectángulos. Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Voy a crear un recuadro que mida, vamos a ponerle 200, voy a hacerle de 270 por 170. Y en base a este recuadro voy a armar el papel gráfico. Fíjense que son 27 columnas y 17 filas, entonces directamente lo armé. Esto lo muevo y el recuadro que usé... el recuadro que usé lo voy a aprovechar, lo voy a pintar de... No lo voy a pintar de negro, lo voy a pintar primero de verde para poder verlo. Pues si lo pinto de negro, después no voy a poder ver la cuadrícula. Se va a complicar un poco. Entonces acá tenemos que más o menos sobresale un poquito. Vamos a achicarlo un poquitito para hacerle un marco. Estos bordes que están al costado no me preocupan por ahora. Y le doy un color base. Una vez que le di un color base a este diseño, vamos a hacerle una captura. Vamos a la herramienta de recortar. Recuerden, recortar funciona. Seleccionamos el área que queremos que quede en pantalla. Y después doble clic y ahí queda. Y antes de continuar, vamos a ponerle guardar. Pac-Man. Listo. Contamos la cantidad de cuadraditos que necesitamos para poder pintarlos. Entonces yo necesito saber cuántos tiene que haber acá para poder pintar. Y decir, bueno, ese es el que hay que pintar. Si van a usar el cuentagotas junto con su bote de pintura, ya necesitan tener, si no hicieron una captura, tienen que tener un cuadradito con el color de relleno que van a usar. Sí o sí. Vamos con el cuentagotas, hacemos un clic y me fijo este. No, este. A ver, creo que conté bien. Bien, sí. Vamos a buscar
acá, tuki, ahí lo pinté, ahí ya tengo las dos mitades. Listo. Bien, ahora para pintar esta parte, ¿qué pasa? Yo tendría que pintar uno por uno. Está bien, tengo acá el bote de pintura, que dentro de todo me está ahorrando bastante tarea porque los voy pintando. Pero aún así, siento que estoy tardando mucho pintando uno por uno, uno por uno. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a desagruparlos. Clic derecho, desagrupar. Después en otra ocasión vamos a ver la diferencia entre desagrupar y desagrupar todo. Hasta ahora, desagrupar y desagrupar todo, si presionan cualquiera de los dos, va a ser lo mismo, o sea, no hay ninguna diferencia. Pero después, cuando tengamos más elementos agrupados, ahí sí, vamos a ver cuál es la diferencia entre estas dos opciones. Una vez que desagrupamos todo, recuerden hacer un clic afuera para que se deseleccione. Bien. Yo les había comentado que con la tecla Shift yo puedo seleccionar varios elementos. O sea, mantengo Shift y voy haciendo un clic en cada uno de los cuadraditos para seleccionarlo. Pero a mí me gustaría seleccionar todos estos que se encuentran acá. Si yo hago una selección grande, Corel tiene este pequeño detalle. Cuando yo selecciono varios elementos, supongamos que tengo estos cuadraditos, si yo quiero seleccionarlos todos, tengo que encerrarlos en la selección. Ya que si yo, por ejemplo, hago esto, y por ejemplo, estas dos formas simplemente están siendo tocadas por este recuadro de selección, pero no están encerradas, simplemente las estoy tocando. Entonces, al momento de soltar, simplemente tengo estos objetos, porque son los que estaban encerrados dentro del recuadro de selección. Entonces, si yo quiero seleccionar toda esta hilera, cuando hago una selección grande, no importa los de arriba, que los estoy tocando porque no los estoy encerrando. Cuando haga esto, ahí seleccioné todos juntos. Con Shift, hago un clic acá, clic allá, y ahí lo pinté. La tecla Shift no solamente me permite seleccionar varios al mismo tiempo, sino que, además, me permite deseleccionarlos. ¿Qué es lo que ocurre? Yo tengo que tener después, decir, bueno, ahí es más sencillo, lo selecciono, puedo pintarlo todo de negro y después agarro estos que están acá y los pinto de amarillo. Pero no quiero tomarme tampoco ese trabajo de decir, bueno, selecciono todo, después deselecciono los que no necesito. Yo quiero hacerlo todo sencillo. A mí me gustaría poder seleccionar esta hilera. Si yo mantengo presionado desde acá, lo único que voy a conseguir es mover el cuadrito, o sea, sacarlo de la posición en la que está. Hay una tecla llamada Alt, y en el teclado dice Alt, no Alt GR, sino Alt solito, la que está a la izquierda. Si yo mantengo esa tecla presionada y sin soltarla, al momento de hacer una selección, tiene una particularidad, ya que al momento de seleccionarlo, si apenitas tocamos con la selección los objetos, fíjense, solté el botón principal, suelto la tecla Alt y ya me seleccionó estos elementos. Alt presionado y con este recuadro de selección, fíjense que ahora sí voy a poder seleccionar estas dos figuras. Entonces, ¿cómo va a funcionar acá? Me voy a posicionar acá, Alt presionado y me meto acá dentro del objeto. No me tengo que olvidar de mantener presionado Alt. Acá adentro, así como está, voy a hacer una selección pequeñita. O sea, apenas tocando los recuadros. No una selección grande, sino así chiquitita. Suelto el botón principal y voy a poder pintarlos. Este fondo me olvidé de bloquearlo. Detalle, ahí está. Ahora, Alt, hago una selección, suelto Alt y lo pinto. Entonces después no tengo que andar deseleccionando absolutamente nada. Directamente Alt, rodeo y lo puedo pintar. Alt, rodeo,
Si mantengo después la tecla, ahí está, la tecla Shift, incluso junto con Alt puedo seleccionar de varios. Este me quedó afuera, pobrecito. Entonces con Alt va a ser mucho más sencillo. Alt presionado, marco estos 3, Shift y un clic acá. Alt presionado, marco estos 5, Alt presionado junto con Shift, marco estos 3 y pinto. Y acá se repite exactamente lo mismo. Alt presionado, Shift, marco estos, Alt presionado, ahí ya tengo prácticamente la mitad hecha. Y después lo mismo del otro lado, porque fíjense que es una simetría. Y de esa forma es muchísimo más rápido poder pintar todos los elementos. Como todo es cuestión de práctica, tienen que ir probando las teclas y todo. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Algo que no se haya entendido del Shift y el Alt? Muy bien. Una vez que todo está pintado, se imaginarán, seleccionamos todo, lo voy a agrupar primero y después lo voy a bloquear, ¿sí? Ustedes ya lo van a tener todo armadito. Los puntitos los pueden armar con duplicar, los colocan en una posición y después los van duplicando. Los fantasmitas. Si bien yo desde la primera clase les había comentado que todo lo que vayan a dibujar, todo lo que vayan a armar, tiene que estar acá después en la hoja. Pero muchas veces es más cómodo dibujar las figuras afuera, armarlas, una vez que ya está terminado, después trasladarlas y ahí cambiarles el tamaño. Entonces vamos a armar los fantasmitas afuera. Para el fantasmita, armando uno, después le vamos cambiando los colores. Voy a hacer lo siguiente, con la herramienta rectángulo, lo voy a armar así. Listo. Voy a darle un color base. Y ahora, yo necesitaría que, por ejemplo, acá en la parte superior es como un círculo. Podría hacerlo de dos formas, o sea, yo podría hacer el círculo y desde acá nosotros teníamos la opción de arco, pero después tenemos otra opción que es el sector circular, que tiene la apariencia como de un Pac-Man. La diferencia entre el arco y el sector circular es que el sector circular va a estar cerrado. Nosotros hacemos un clic, esa figura está cerrada y después con la herramienta que se llama forma, yo puedo agarrar los puntos y trasladarlos. Entonces ahí conseguí el fantasmita. Pero no queda tan parecido al diseño, porque acá arriba se ve que está redondeado, pero acá se ve que tiene como una parte recta, cosa que acá es todo una curva entera. Podría ser una opción, pero no. Chuchis. Al fantasmita le vamos a hacer lo siguiente. Dentro de
El rectángulo, como ocurre con otras herramientas, tenemos propiedades que son exclusivas de la figura que nosotros tenemos seleccionada. Entre esas propiedades tenemos que podemos modificar las esquinas de este diseño. Podemos hacer que las esquinas sean redondeadas, modificando los valores que se encuentran acá. Yo puedo mover la flechita, puedo escribir un número, apretar Enter, o puedo posicionarme justo acá en esta línea del medio. Y cuando aparece esa flechita que va hacia arriba y hacia abajo, ahí puedo moverlo. Entonces los valores se van cambiando un poco más rápido que estar haciendo de a un clic. Entonces desde acá va un poquito más rápido. Tenemos esquinas redondeadas, o sea, el radio queda hacia afuera, o esquinas redondeadas donde el radio, o sea, el arquito queda hacia adentro, o si no, con esquinas biseladas o remate o chanfleadas, que tienen así este corte. En este caso yo voy a necesitar la primera opción que viene por defecto, que es la esquina redondeada. Yo lo voy redondeando, pero me doy cuenta que se están redondeando todas las esquinas por igual. Y nuevamente, acá tenemos un candado, el cual está cerrado. ¿Qué significa? Que al estar cerrado, todas las esquinas van a tener exactamente los mismos valores. Así que lo voy a abrir y voy a cambiar una esquina nada más, para empezar. Por ejemplo, a él le voy a poner 10, el valor más o menos me gusta, y le voy a poner 10 en el otro valor. Y ahí redondeamos la esquina superior. Estos valores hacen referencia a cada esquina. Esquina superior izquierda, esquina superior derecha, esquina inferior izquierda, esquina inferior derecha. Entonces de esa manera yo puedo tener esta figura. Y ahí se parece más al Pac-Man, al fantasma. Tenemos acá el arco y después una parte recta. Una parte solucionada. Vamos con los tentáculos, que acá por un tema de foto está medio pixelado, no se llega a ver. Para los tentáculos, elipses. Hago una elipse. Me acerco un poco más porque necesito esto que se llama cuadrante, que son los laterales del círculo. Quedó demasiado grande, voy a achicarlo un poquitito. Ahí está. Lo pinto de verde y lo duplico. Y coloco uno al lado del otro. Si sobró no importa. Los puedo seleccionar y lo puedo achicar. O si quedan demasiado finitos, los puedo seleccionar y los puedo expandir hasta que vayan de borde a borde. Hasta este punto no queda igual a como está acá, porque en realidad parecen dientes. El tema es el borde, este color de contorno. Recuerden que el borde en Corel, al igual que el relleno, podemos sacarlo. Entonces yo puedo seleccionar toda la formita del fantasma y donde se encuentran todos los colores, acá. Le hacemos clic derecho y le sacamos el color. O, ya que es verde, le hago clic derecho en el verde y el contorno lo pintamos de ese color. Y ahí quedó de esta forma. Así como está. Esto lo voy a bloquear. Chuchis. Ahí está. Así como está, lo agrupo. Así no se me pierde nada. Bien, ahí lo tengo y se mueve todo junto. Porque después yo voy a necesitar cambiarles el color. Así como hice el cuerpito con borde redondeado arriba y recto abajo, la boquita va a ser igual. Voy con un rectángulo, lo dibujo y le cambio los bordes, pero en este caso los bordes inferiores. Vamos a ponerle ahí, por ejemplo, con 7 me alcanza. Ahí ya tengo la boquita del fantasma. Los valores que yo utilizo no quiere decir que estos mismos valores les va a servir a ustedes. Depende el tamaño con el que estén dibujando. Por ejemplo, acá lo achiqué y en chiquitito con un valor de 5 alcanza.
Entonces cada uno después va a colocar los valores que mejor les dé resultado, ¿sí? En estos casos, en el PDF les decía, usen tal valor. Acá, como estamos dibujando y no tenemos medidas específicas, cada uno lo hace con las medidas y los valores que considere correctos. Y los ojitos son círculos. Un círculo lo rellenamos de blanco, porque no se olviden que por defecto no tienen color, así que sí o sí tenemos que colocarlos en blanco. Y otro círculo lo pintamos de negro y lo hacemos más chiquitito. Puedo agruparlos, incluso estos también. Puedo sacarle, me parece que no tiene contorno. Ahora les voy a sacar contornos, voy a agrupar. Puro ojo. Y le saco el contorno. ¡Tarán! Y ahí quedó. Antes de agruparlos, no te olvides este detalle. Si yo lo agrupo, cuando haga los duplicados y le cambie color, está todo agrupado, me va a cambiar el color de todo. Para poder pintarlo, sí o sí, el cuerpo tiene que estar por un lado y después los ojitos por el otro. Puedo seleccionar todo junto, duplicarlo, clic afuera, clic en el que quiero cambiar y ponerle color. Clic en el que quiero cambiar y un color. Duplicamos, clic afuera, clic en el que quiero cambiar y lo pinto. Una vez que ya tengo todos los fantasmitas con los colores que necesito, ahí recién los selecciono y los agrupo, para que después, al momento en que yo los quiera colocar en el tablero, no se me pierdan las partes. Fíjense en el tamaño, yo los dibujé y están enormes, pero no importa. Yo después cuando los traiga acá, voy a achicarlos a todos juntitos. Y por ejemplo acá, este tamaño está perfecto. Y ahí se van posicionando. Y los vamos colocando. Y ya de esta forma ya tenemos los fantasmitas. Lleva un poquito más de tiempo, pero... ¿Alguna duda que haya quedado? Igualmente cuando les suba la clase les voy a avisar cuál es la tarea, pero se imaginarán, ambos prácticos, tanto el damero como el Pac-Man.